Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hermanos, muy buenas tardes, tengan ustedes, aquellos que nos escuchan en vivo y también los que nos escuchan en diferido. Tengan ustedes muy buenas tardes. Este es su programa Tu Palabra es Verdad. Yeshua es el Mesías. Ese es el nombre de nuestro programa, y mi nombre es Fernando Castro Esquivel, soy un servidor suyo, soy estudiante de la Palabra de Dios. Y bueno, aquí trato de traerle a ustedes temas importantes, temas que no debieran ser, pero que son novedosos. A veces la gente no lee, a veces la gente es mal guiada, o hay doctrinas viejillas, ¿verdad? Ahí mismo ponemos desatando los nudos de las malas doctrinas, ¿verdad? Y no es que me quede perfecto, pero hay cosas muy evidentes, ¿verdad? Que tratamos aquí de esclarecerlas. Bueno, hoy voy a hacer una pequeña oración, primero que nada, pidiéndole al Padre que me ayude en ese momento, que pongas palabras en mi boca, Adonai, también que a todos los que escuchen puedan entender tu palabra, Padre, que me des de nuevo también para que ellos puedan entender nuevos conceptos, nuevas verdades, que comprendan lo maravilloso y bendita que es tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar de salvación y justificación. Son dos conceptos que van muy de la mano. Generalmente se habla solo de salvación, y justificación se habla poco, y además se habla incompleto, porque justificación tiene otros conceptos, ¿verdad? Salvación significa más que haber ganado el cielo, o un lugar en el reino de los cielos. Y bueno, tal vez eso es lo más importante, ¿verdad? Pero muchas personas no saben que nuestra salvación no es pasiva, sino activa. Ya vamos a ir explicándole, ¿verdad?, en ese tema de hoy. Siempre doy el tema en el programa, que es Deuteronomio 30, 19, 20. Dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y maldiciones. Ahora pongo a los cielos y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con Adonai, tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces a Adonai, vivirás por muchos años en la tierra que Adonai juró a dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Y también, como parte del lema, las palabras
del Mesías, que dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Qué lindo, ¿verdad? Y también Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Muy bien, entonces ya pasamos al tema de hoy, que es salvación y justificación. Yo creí importante aclarar algunos conceptos que vamos a utilizar, ¿verdad? Para que todos estemos, para que se pueda comprender bien la enseñanza. Son sencillos, pero y muy comunes, pero hay que estar bien centrados en su significado. Por ejemplo, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el lugar físico y espiritual que Dios ha destinado para aquellos que disfrutarán de la presencia activa de Él mismo, del Dios mismo. Es el reino del Rey de Reyes, una comunidad de personas entre la cual vive en medio de Adonai, según los valores de su reino, de su ley, de la justicia, la misericordia, la paz y la verdad. Ese es el reino, ¿verdad? Es 3 o 4 frases que tratan de explicar algo muy complejo como es el reino de Dios. Pero básicamente es vivir en el reino de nuestro amado Padre, que nos ha prometido. Y aquí está para ilustrar Juan 14:13, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho yo que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Entonces, el reino de Dios es eso que está prometiendo ahí Yeshua, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es reconciliación? ¿Verdad? Adonai, ¿qué es la reconciliación? Es cuando Adonai no toma en cuenta el pecado original de Adán y Eva, el del hombre, ¿verdad? Que causó el distanciamiento entre Dios y el hombre y ofrece restablecer la amistad y el vínculo amoroso que siempre deseó con el ser humano. Él siempre deseó, ¿verdad? La cercanía y el amor, para eso lo creó. Lo restablece por medio del perdón, por la sangre derramada de Yeshua HaMashiach, de nuestro Mesías. Ahí se explica en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Ese es el misterio de la reconciliación. ¿Por qué quiso hacerlo? Bueno, Dios actúa de acuerdo a su bondad y misericordia y nos ha dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Bien, otra definición, redimir, que este es importante. Redimir no es lo mismo que comprar, ni que salvar, aunque está relacionado a salvar. Redimir, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en el griego, se usa apolitrosis, que significa literalmente liberación mediante el pago de un rescate. En el Viejo Testamento, a esta persona que rescataba, se le llamaba Goel, al que rescataba a un pariente de la esclavitud por un precio. O sea, se pagaba un precio y tenía que ser un familiar. Por eso Adonai nos dice que somos nosotros hijos de Él, ¿verdad? Somos familia y por eso Él vino a pagar por nosotros. Además nos dice que nosotros somos sus amigos, que no nos llamará más siervos, sino amigos, ¿verdad? Entonces ese es el Goel, la persona que paga la redención. Y la particularidad de la redención es esta. No es lo mismo que comprar, porque yo no voy a una tienda a redimir un pantalón. No, yo voy a comprarlo. Pero sí puedo ir, digamos, a una casa de empeños a redimir lo que era mío, lo que había empeñado. Entonces, en realidad, esto de redención tiene que ver con pertenecer desde antes, ¿verdad? Nos escapamos de sus manos, nos escapamos de su ámbito de santidad
Y Él viene y con la sangre del Cordero nos redime, nos devuelve, ¿verdad? En hebreo hay una palabra que se dice teshuvah, que es el famoso arrepentimiento en español, ¿verdad? El arrepentimiento, entonces, en español tiene que ver con ese retorno. Si usted se arrepiente, usted retorna a donde debió haber estado. Es un concepto muy bonito y interesante de estudiar, ¿verdad? Entonces, dice en Colosenses 1:14, en quien Yeshua tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿verdad? Y el Salmo 49:15 dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá, ¿verdad? Ahí está un poquito intercalado, pero bueno, ahí pudimos leerlo. Ok, pecado, ¿qué es pecado? Eso es muy importante, porque todo el mundo quiere librarse del pecado, ¿verdad? Y no tienen la certeza de qué es lo que dice. Recordemos que para estudiar bien la misma palabra debe contestarnos, ¿verdad? Yo no puedo contestar una pregunta de la Biblia, sí se puede, pero correcto es que la misma Biblia conteste las preguntas mías. Entonces, ¿qué es pecado? Ahí está en 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torá, ¿verdad? De Dios. Pues el pecado es infracción de la ley, de la Torá. Entonces, me parece muy insensato que la gente no quiera conocer de la Torá, ¿verdad? Habla mal de ella sin conocerla, porque ahí está la definición de pecado. El Eterno ahí dice qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, creo que es muy inteligente saber qué es pecado y tratar de enmendarnos, ¿verdad? Hay gente que va a las iglesias los domingos o tienen su altar, ¿verdad? Y, por ejemplo, visitan brujas, consultan espíritus, ¿verdad? Pecan con sus ojos, pecan con su cuerpo, adulterando. Y bueno, eso es pecado. Entonces, estar dispuesto a servirle al Eterno, ¿verdad? Y entrar en una salvación es totalmente incompatible con personas que están en pecado, que a veces no saben, ¿verdad? Vean esto que en Marcos 7, 9 y 13, Yeshua decía y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Aquí les está hablando los fariseos. Vean ustedes que aquí compara las leyes de Dios con la tradición de los fariseos, dándole un lugar primordial a las leyes de Dios, ¿verdad? Y desaprobando las tradiciones de hombres. Ahí estaba el pleito de Yeshua. Yeshua no estaba peleado con la Torá jamás, él era maestro de la Torá. Lo que estaba peleado era con las interpretaciones, con los usos y costumbres y las tradiciones de los fariseos, ¿verdad? Entonces sigue ahí, así por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Entonces, ahí está exaltando Yeshua la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, cuesta creer que lo que dicen que él vino a abolir la ley, cuando dijo todo lo contrario en Mateo 15:17. Bien, juicio final, ¿qué es el juicio final, verdad? Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras, ¿verdad? Los más entendidos dicen que hay 3 libros, libro de la vida, libro de obras buenas y libro de obras malas. Esos son los que se van a abrir. ¿Ok? ¿Nosotros vamos a ser juzgados? Sí, también dice que todos van a ser juzgados. Sin embargo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y los que no van a ir a la vida eterna no están escritos ahí. Pero sí vamos a ser declarados inocentes. ¿Ok? Ya en el juicio final. Mateo 25:31, ¿verdad? Dice así. Y ese, cuando él mismo da la enseñanza de que él mismo será el que va a sentarse como juez a juzgar. Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre, ustedes saben que él se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria.
y serán reunidas de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ese es el juicio final. Bien, entonces ya vimos varios conceptos: reino de Dios, reconciliación, redimir, pecado y juicio final. Vamos a tenerlo presente, ¿verdad? Para que después podamos comprender algo en su justo juicio, ¿verdad? Vamos a ver aquí en salvación y justicia. Son términos que son desde el principio, ¿verdad? Así como la gracia. La gracia de Dios es del principio. La gracia de Dios no es desde el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso es un estudio aparte, pero créalo que Él siempre ha tenido gracia con nosotros. La salvación y justicia están desde los primeros capítulos de Génesis. Si no, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Abel en 11:4, dice: y fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que se presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, ¿verdad? Él era justo, practicante de la justicia de Dios. Ya vamos a ir viendo, pero para que vean que esto de justo está desde el puro principio, apenas con Caín y Abel. Y en la palabra se aparecen muy juntitas siempre. Por ejemplo, 61 días, Isaías 61 días. En gran manera me gozaré en Adonai, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces ya vamos viendo la cuestión central del tema, que es que la justicia lleva a la salvación y a veces la salvación lleva a la justicia. ¿Qué es esto? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Verdad? Y qué es la salvación y la relación que hay entre ellos. Y es importantísimo, hermanos, porque si usted logra comprender bien esos conceptos, verdaderamente va a entender cuál es el camino de Dios, cuál es el camino en el que debemos andar. Recuerde que al principio del tiempo de la iglesia de Yeshua, de Jesucristo, no había católicos, no había protestantes, no había luteranos, en fin. Se llamaba El Camino. Si no, revisen, por ejemplo, Hechos 9, ¿verdad? Nos llamaba los del Camino. Y ese nombre, como he venido repitiendo aquí, está desde el principio. De hecho, el primero que se dice que caminó fue Enoc, ¿verdad? Que es el séptimo, octavo después de Adán. Dice que caminó con Dios, ¿verdad? Y era tal su relación con Él, su justicia, ¿verdad? Que Dios se lo llevó. Y dice que Él caminó, ¿verdad? Abraham también dice que él iba a enseñar a sus siervos y a sus hijos el camino. ¿Cuál es el camino? Bueno, el camino son la normativa de Dios, las formas que Él quiere que los seres humanos caminemos. Entonces, entendiendo la relación entre esos dos conceptos, salvación y justicia, vamos a tener el arma para transformarnos, ¿verdad? Y no ser una nueva criatura que apenas que le salgan unas plumitas por aquí, no. Pasar de gusano a mariposa. De eso se trata, de gusano a mariposa. Una transformación verdadera. Isaías 58:8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver. Y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Adonai será tu retaguardia. Qué versículo más precioso. Imagínense usted qué importante es la justicia reflejada en nosotros, que tiene que ir delante de nosotros, y la gloria de Adonai atrás. Ese versículo es sumamente profundo, ¿verdad? Y nos dice la importancia de ser practicantes de la justicia de Dios. Bien, vamos a ver el siguiente, que es Isaías 51:5. También habla de los dos términos, ¿verdad? Justicia y salvación. Dice: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, a mí me esperan los de la costa, y mi brazo ponen su
esperanza, creo que era. Ahí faltó eso, ¿verdad? Entonces, ahí esta vez los dos términos juntos otra vez, ¿verdad? Isaías 56:1 dice, así dijo Adonai, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación, para venir y mi justicia para manifestarse. Muy bien. Vamos con la otra. Dice Isaías 51:8, como a vestidura los comerá polilla, como a la lana los comerá gusano, pero a mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Por eso es que nosotros somos salvos para gozar de la eternidad en el reino de Dios, ¿verdad? Aquí comienza a verse esto por aquí. Bien, las promesas de la salvación, ¿verdad? Y de justicia siempre fueron promesas de Adonai para su pueblo, ¿verdad? Recordemos que si bien nosotros somos Iglesia de Jesucristo, también somos pueblo, ¿verdad? Nosotros debemos entender eso. Adonai solamente tiene un pueblo, ¿verdad? Hay varias iglesias. Y usted me dice, ¿cómo puede ser eso? Vea Apocalipsis, ¿verdad? Que envía 7 mensajes a 7 iglesias distintas, ¿verdad? Y todas somos parte de la Iglesia de Jesucristo. Entonces, hay que tener eso bien claro. Pero nunca pierda la perspectiva de que usted es pueblo, ¿verdad? El Padre siempre, ¿verdad? A partir de Abraham, Él comienza a edificar su pueblo, ¿verdad? Y bueno, nosotros, en el Nuevo Testamento dice, nosotros somos linajes de Abraham, somos pueblo. Entonces no olvidemos esa circunstancia, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la salvación, está escrito que Él mismo vendría a traer la salvación. ¿Quién? El Eterno, en este versículo, que es uno de los versículos para mí más reveladores. Yo entiendo que Yeshua es el mismo Dios, es la parte visible de ese Dios invisible, como está escrito en Colosenses, ¿verdad? Pero es el mismo Dios. Dice así Isaías 35:4, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Elohim, vuestro Dios, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Vea, ahí está ese verbo de salvar, ¿verdad? Este verbo en hebreo es Yasha, y de ahí viene el nombre de Yeshua, de donde deriva Jesús, ¿verdad? En Mateo 1 se anuncia el nacimiento de Yeshua, ¿verdad? Y él le anuncia a José que va a nacer de María un varón, ¿verdad? Y le dice, su nombre será Yeshua, porque él salvará a su pueblo, ¿verdad? Vea que lo dice su iglesia, a su pueblo. Esas son cosas muy profundas que ojalá se sientan ustedes atraídos a conocer un poquito, por ejemplo, de la casa de Judá y la casa de Efraín, que es una enseñanza que hay mucho en internet, ¿verdad? Pero que nos da un poquito de identidad a nosotros, creyentes de Yeshua, dentro del pueblo de Dios. Bueno, vamos a hacer 3 preguntas sobre salvación para ir viendo esto. Por ejemplo, ¿qué es salvación? ¿Cómo se adquiere la salvación? ¿Y para qué es la salvación? Pueden ser preguntas muy redundantes, ¿verdad? O muy conocidas por todo el mundo, pero hay que definir para ir puliendo la enseñanza, ¿ok? Bueno, ¿qué es la salvación? La salvación, bíblicamente, es el acto por medio del cual Dios limpia al creyente del pecado. En el juicio final lo libra de las consecuencias de sus transgresiones. Lo reconcilia consigo mismo para darle vida eterna y lo redime como hijo suyo. ¿Ve? Los conceptos que vimos anteriormente están todos aquí. Además le da un cuerpo glorioso, cuerpo de luz, para que viva en el reino de Dios. ¿Verdad? Recordemos que Dios es 3 veces santo, ¿verdad? Es una santidad extrema, incomprensible, y lo que dice la palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces,
hemos entendido, ¿verdad?, que ese cuerpo glorioso es luz, ¿verdad?, porque tiene la santidad requerida para estar delante del Padre. Puede creerlo, ¿no? Puede verlo de otra forma, ¿verdad? Nosotros lo vemos así, que en realidad ese cuerpo glorioso es necesario y es de luz. Consideramos que Adán y Eva tenían esos cuerpos gloriosos. Cuando ellos caen en transgresión, ¿verdad?, ya pierden la capacidad de tener esos cuerpos. Por eso es que ellos se ven desnudos. Ya no tenían esa luz. ¿Ves? Entonces, por eso es que ese pensamiento es que ese cuerpo glorioso es necesario para estar en el reino de Dios. Ahí están todos los conceptos que habíamos visto. Esa es la salvación. Ahora, ¿cómo adquirimos la salvación? Es claro, ¿verdad? En Hechos 4:12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, a Yeshua, ¿verdad?, mediante el cual podamos ser salvos. Y Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ve? De ahí el concepto que le decía yo de arrepentirse, que es Teshuvah, que es volver a donde nosotros fuimos. Aquí tiene que ver mucho la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo siempre fue hijo, pero por su rebelión salió, ¿verdad?, y en medio de su miseria se arrepiente y vuelve y el Padre lo recibe. Esos somos todos y cada uno de nosotros. Y tiene que ver también con esa enseñanza que les dije acerca de la casa de Israel y la casa de Judá, casa de Efraín. Entonces, bueno, ahí vemos cómo adquirimos la salvación, es creyendo, ¿verdad?, en que el Hijo de Yeshua nos salvó mediante su sangre, nos limpió, y mediante su sangre se pagan nuestros pecados. No es nuestra muerte, sino la sangre de Él la que paga nuestros pecados. Ahora, ¿para qué es la salvación? Y aquí está el quid de esto, ¿verdad? ¿Para qué es la salvación? Voy a tomar un poquito de agua. Gracias, para, ¿cómo se llama? Lubricar un poquito la garganta. Aquí está lo más importante de para qué es la salvación. Después voy a decir algo, ¿verdad?, referente a esto, porque la salvación no es estática, es activa. No es pasiva, es activa. Obviamente la salvación se manifiesta después de que nosotros hemos creído, después que adquirimos fe o ponemos la fe en el Mesías. Lo que pasa es que esa fe también y la salvación van unidas, la fe y salvación van unidas, tienen que ser, digamos, activa y obediente. ¿Okay? Usted no puede ser un hijo desobediente, jamás. Es decir, si usted fue adoptado, usted entra en una casa a vivir bajo las reglas de la casa. Siempre he pensado que es como la familia, ¿verdad?, que adopta a un niño que vive en la calle, lo trae a su casa, ¿verdad? Ya, en todo el papeleo, ¿verdad? Lo bañan, le dan una ropa, ¿verdad? Le dan su cama, su cuarto, ¿verdad? Le acomodan, le buscan su morada, como dice Juan 14, y luego no queda ahí, sino él tiene que moverse, no va a estar en su cuarto siempre ahí, diciendo ya soy adoptado y ya con eso basta. No, él va a ser parte, ¿verdad?, de toda la dinámica familiar. Ya a él se le va a enseñar a comer. Probablemente el niño no coma igual que los miembros de la familia, ¿verdad?, los papás y los hijos. Quizá agarre la comida con la mano, habla con la comida en la boca, no se lava las manos antes, ¿verdad? Usa mal el baño, no se baña todos los días, o sea, trae muchas cosas de la calle, del mundo. Entonces, ahí está la sabiduría, el amor y la disciplina de los papás, que le van a decir
cómo debe hacerse, cómo debe comer, cómo lavarse las manos, cómo usar el baño, cómo ducharse, es decir, todas y cada una de las reglas o leyes, vamos a ponerlas así, o instrucciones mejor, las instrucciones para vivir en esa casa. Entonces ya él se va acomodando y es un proceso. Lo mismo nosotros, hermanos, que venimos del mundo, de la calle, comemos con las manos sucias, pero bueno, ya estamos en el carril del camino. Ahí es comenzar con paciencia para nosotros mismos, ¿verdad? Con abnegación y siendo constantes, ¿ok? Por eso es que digo que la fe debe ser activa y obediente, porque el niño, a este niño adoptado se le puede enseñar, pero si es desobediente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es desobediente? No vamos a decir que lo devuelve, pero sí va a tener problemas con el papá y la mamá, ¿verdad? Hasta que él entienda. Y probablemente después de muchas desobediencias él va a entender, va a ser como el hijo pródigo, ¿verdad? Que va a entender el amor que hay en las leyes de esa casa. Es igual. La Torá, y a nosotros que predicamos la Torá, nos agreden, ¿verdad? Levantan falsos contra nosotros porque dicen que nosotros predicamos la salvación por mandamientos, y eso no es así. Es que cuando usted estudia la Torá, cuando usted se atreve a abrir los libros, usted va a encontrar amor. Es más, yo siempre he pensado que si nosotros pudiésemos agarrar la Torá y exprimirla como una fruta, el jugo que saldría de ahí, de esa fruta, sería con sabor a justicia, color a justicia y olería a justicia. La Torá es justicia, es la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, no considero inteligente hablar mal de la Torá si usted no ha conocido la Torá, ¿verdad? Como le digo, hay muchas cosas bellas. Por ejemplo, Deuteronomio 15, ¿de qué habla? Habla de la caridad en hebreo, que es Sedaká, que vamos a hablar ahora. La Sedaká es es un mandamiento, ¿verdad? Para ser caritativo, y no es una opción. No es dar unas migajas ahí los domingos, ¿verdad? Como limosna, ¿verdad? Puede ser más que el diezmo, ¿sí? Claro, porque si tu hermano necesita, dice el mandamiento que si ves necesitado, ¿verdad? Al prójimo, a tu hermano, dice que primero que pongas tu corazón y tu mano, ¿verdad? Esta mano es la que entra a nuestro bolsillo para sacar. También es la mano que abraza, también es la mano que da dirección. Es decir, hay muchas formas de ayudar al prójimo. Y básicamente, ahora lo vamos a mencionar, pero es ponerse en los zapatos de los demás. Eso es Torah, ¿ok? Entonces, esto está dedicado a todos aquellos que nos critican de una forma tan absurda, ¿verdad? Que no han entendido, nos dicen que nosotros guardamos los 613 mandamientos. El que dice eso es un ignorante, tremendo, porque de los mandamientos que hay, que ni siquiera son 613, es un número pues ahí medio inventado, ¿verdad? Porque hay muchas dudas de cuántos son, y no son para todos. Hay mandamientos para sacerdotes, hay mandamientos para mujeres, hay mandamientos para niños, hay mandamientos para papás, hay mandamientos para madres, para padres. Es decir, no es así. Yeshua mismo no guardó todos los mandamientos porque él no era sacerdote, ni era mujer, ¿verdad? Entonces, es absurdo que uno le diga, no, todos usted es maldito porque usted va a guardar la ley maldita. Por favor, no seamos tan insensatos y tan irrespetuosos, irreverentes de decir la ley de Dios, maldición. Es un error que si usted lo comete, por favor, le aconsejo que cese de hacerlo, porque no sabe lo que está hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos con esto de para qué es la salvación. Disculpen ese mensaje, ese paréntesis, porque creo que es importante, y para eso estamos aquí, para ir aclarando un poquito nuestro camino, o el camino de Dios más bien. Entonces, ¿para qué la salvación? Obviamente para ser herederos y partícipes del reino de Adonai, ¿verdad? El reino eterno de Adonai. Luego, para darnos el Espíritu Santo, que es las arras y el sello de salvación. Tal vez mucha gente lo lee y lo relee y lo dice, pero no saben que son arras.
¿verdad? Y si no saben qué es arras, no saben qué es el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo son las arras de la salvación. Podemos entender aquí un poquito qué son arras, ¿verdad? Dice Corintios 1:22, y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que nos prometió. Es un adelanto, como dice ahí muy bien, anticipo de garantía, que garantiza lo que vamos a obtener después. Entonces, el regalo que se nos ha hecho, por gracia, de tener el Espíritu Santo en nosotros, eso mismo, ¿verdad? Es un anticipo de lo que será el reino de Dios. Y conste que esto sí es del Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento, ¿verdad? Esa acción decidida del Espíritu de Dios sobre los hombres, sobre los suyos, no lo vemos. Vemos eso en profetas, vemos eso en muchas personas ahí, en la misma Torá, ¿verdad? Que el Espíritu mismo estaba sobre ellos y en ellos también, ¿verdad? Hay un pastor ahí que dice que antes era sobre ellos, pero no, la palabra habla que el Espíritu de Dios estaba en ellos, por ejemplo, sobre David, ¿verdad? Entonces ya vemos que son arras. Entonces es importante, también en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es arras o garantía, ¿verdad?, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Ok? Es lo mismo, es una garantía de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, también dice por ahí, creo que es Romanos 8, ¿verdad?, que dice la importancia del Espíritu Santo. Voy a leerlo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ves? Allá un papa y otro papa, ¿verdad?, que decían que todos somos hijos de Dios, y eso no es así. Eso es mentiras, todos somos creación de Dios, pero dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, que obviamente tenemos el Espíritu de Dios, sí somos hijos de Dios, ¿ok? Entonces, para eso es la salvación también, o la salvación viene con el Espíritu Santo, ¿verdad? Es un efecto y también es una causa, habría que verlo, ¿verdad? Ahí dice también, dice que ¿para qué es la salvación? Dice, esencialmente la sangre de Yeshua nos salva porque nos justifica, nos declara inocentes. Para eso es la salvación. ¿Ve? También. La salvación hace que la justicia de Dios, ¿verdad?, actúe a favor nuestro y nos declare inocentes. Inocentes de nuestros pecados. En el caso mío, ¿verdad?, pues yo le agradezco que me haya declarado inocente de todo lo que hice en mi pasado, ¿verdad? Y bueno, y también los fallos que voy a tener en el futuro, porque no somos perfectos, somos seres que somos propensos a caer, a pecar, pero dice también la primera carta de Juan que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Por algo está Yeshua en el cielo, dice Hebreos, ¿verdad?, actuando como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ahora, al declarar inocentes también está externado o escrito en Romanos 3:28, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya vemos muy bien que es redención, ¿verdad?, que es el pago, el rescate, ¿verdad?, de la esclavitud a que estábamos sometidos del pecado. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Entonces, esa paz que tenemos es obviamente porque hemos sido declarados inocentes. Nadie que esté condenado a muerte va a estar en paz, ¿verdad?, si podemos hacer la analogía. Pero aquí también lo importante, y por eso les decía,
es ver otro sentido, significado de justificado. Y es ser declarado justo. Vamos a leer Mateo 25:31, que es el juicio de las naciones, para que ustedes vean la esencia del justo. Es una cosa maravillosa, el juicio de las naciones. Voy a leerlo aquí. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, eso está en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como parte el pastor las ovejas de los cabritos. Eso ya lo hemos leído y sabemos que es el mismo Yeshua HaMashiach que se va a sentar ahí. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnuda y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí, ¿verdad? Eso es lo que hicieron los justos. Vea que ahí no habla, por ejemplo, de los que hicieron la oración de salvación. Si usted ve ahí, son obras de un hombre justo, ¿ok? Vamos a seguir, así, grandote como estaba la pantalla. Dice, entonces, vea lo que dice ahí, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Qué belleza de maestro, qué belleza de Dios, qué belleza de Mesías, de Salvador. Okay, pero vean ustedes que ahí los trata ya de justos. Entonces, ahí no cabe la acepción de inocentes. Ahí los justos son los que están haciendo, son obras, ¿verdad? No sé si me logro entender. Y todavía Mateo 25:31, ¿verdad? Como les decía, podemos conocer el concepto de justo. Y en hebreo es tzadik, ¿verdad? Hebreo tzadik, que siempre ha existido bíblicamente. Es algo que, por ejemplo, les dije como en Deuteronomio 15, que habla de la justicia y practicantes de justicia, y que va hasta los principios de la Biblia, ¿verdad? El término tzadik está muy relacionado con la salvación, ya que los tzadiks, ¿verdad? En hebreo se dice tzadikim, por el plural, son practicantes de la justicia de Dios. Vean ustedes. Entonces, ese es el concepto. Usted dice que la palabra, la fe, por la gracia, es declarado justo, inocente, pero también se le da un título, justo, ¿ya? Un tzadik. Usted tiene que comenzar a actuar como un tzadik, como un elemento activo que actúa sobre los que le rodean, para que usted sea bendición, para que sea luz y sal de este mundo. Luz de este mundo y sal de esta tierra. ¿Lo ve? Entonces, esa palabra de justo, esa acepción de que usted es activo, no la usa mucho, porque la gente se cuida de hacer obras, ¿no? Es que yo no soy salvo por obras y yo no quiero hacer obras. Y bueno, eso es incorrecto que está diciendo, ¿verdad? El mismo Santiago dice que la fe sin obras, ¿verdad? No sirve. No sirve la fe sin obras, ¿verdad? Veamos algunos justos. Abel, Enoc, Noé, ¿verdad? Todos ellos, ahí están los versículos. Por ejemplo, Abel, dice en Hebreos 11:4, hablando de él, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Y ahí muy probablemente se refería de justo a obediente, que seguía al pie juntillas lo que el Eterno les decía. Y le dijo a su padre, ¿verdad?
que sabíamos que el padre y Adán pues conversaban, ¿verdad? Enoc, por ejemplo, en Génesis 5:24, yo lo había mencionado, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, ¿ok? Él andaba por el camino de Dios y fue tal su santidad, fue tal su comprensión y su obediencia que se lo llevó. No queda otra forma de interpretar eso. Noé lo dijo luego Adonai a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Inocente. No, ahí la palabra justo quiere significar lo que yo estoy diciendo, una persona justa que es obediente y la que sigue el camino de Dios. Job también dice: y Adonai dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo era? Temeroso de Dios. ¿Okay? Ahí está la clave de Job, ¿verdad? Que obviamente era un justo. Es más, creo que en Ezequiel 14:14 declara a Job, a Daniel y no me acuerdo a cuál otro, como los más justos, ¿verdad? Así, no me acuerdo ahora si eran, creo que es Noé, Job y Daniel. Creo que están en Ezequiel 14:14 lo pueden revisar. Pero ahí está Job dentro de los justos. Por ejemplo, Abraham, en Gálatas 3:6 dice: así también Abraham creyó a Dios y Dios le tuvo eso en cuenta y lo reconoció como justo. Aquí está reconociendo la fe, ¿verdad?, de Abraham. Sin embargo, la gente no sabe, porque no lo estudia, no lo lee, no se lo enseñan, que por ejemplo en Génesis 26:5 dice que Abraham, y búsquelo, no me crea, que Abraham guardó los mandamientos, los decretos y los estatutos y no sé qué más de Dios. Él guardaba mandamientos. Y usted dice: pero es antes de Moisés. Sí, siempre ha habido un camino de Dios. Ya lo vimos con Enoc y lo vimos también con Abel, ¿verdad? Y precisamente habían mandamientos que él le decía, ¿verdad? Y le dijo, ¿verdad?, a Abraham. Por cierto, dice que Abraham oyó la voz de Dios que lo guiaba y le daba todo eso para que él lo enseñara también. Así que no es una fe ahí inactiva. Abraham tenía una fe activa. Vean ustedes lo que hacía: salvaba hasta pueblos, ¿verdad?, con sus luchas con Dios, peleando con él, y fue reconocido por Melquisedec. Bien. Ahora vean los padres de Juan el Bautista. Ustedes han escuchado a los pastores decir que es imposible guardar la ley de Dios y que por eso ya hay que desecharla, ¿verdad? Y que ahora por gracia. Y que Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo cumplió toda la ley por nosotros. Y eso es una mentira, lo que le están diciendo. Y eso es la prueba. En primer lugar, que Jesucristo dice como dice que Jesucristo cumplió la ley por nosotros, sí están en Mateo 5:17, pero sigan leyendo, ¿verdad? Que él vino, la traducción exacta es: vino a dar el mejor cumplimiento, el mejor conocimiento de los mandamientos. Y dice que ni una jota ni una tilde pasarán de la Torá, que antes pasarán cielo y tierra, pero que él no había venido a abolir la Torá, ¿verdad? Entonces lo leen mal, que para mí es pecado, porque la ley prohíbe quitarle y aumentarle la palabra de Dios. El que le predica a usted esa sola frase fuera de contexto es un pecador, es un transgresor de la ley, porque le está quitando la palabra de Dios y lo está engañando a sí mismo y a usted también, ¿verdad? Vean, yo les decía, y vean ustedes a padres de Juan el Bautista. Está en San Lucas 1:6, dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y ahí dice que ellos guardaban y eran irreprensibles. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A los pastores que dicen que la ley no se puede cumplir? ¿O le creo a la palabra de Dios? ¿Verdad? Y a la justicia reflejada en los padres de Juan el Bautista. ¿A quién le creo yo? Bueno, yo le creo a la Biblia. ¿A quién le cree usted? Esa es la pregunta, ¿verdad? Vean ustedes
Ejemplos de justos también, en Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven del tropiezo. Aquí está hablando él creo que es de la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? En donde dice que enviará a los ángeles a recoger, dice, y a los que hacen iniquidad. Voy a leerlo otra vez, dice, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, ¿verdad? Eso también para aquellos que creen que hay un rapto secreto, ¿verdad? Y que se van a llevar los buenos primero. Y vean ustedes a quién se llevan primero. Aquí se llevan los malos primero, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es otro tema. Dice, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, vean, oigan esto, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, aquí justos está en contraposición total los que hacen iniquidad. Entonces, ¿quiénes son los justos? Los que hacen equidad, que es justicia, la ley de Dios. ¿Lo ve? Ahí están los justos. Aquí no cabe la acepción de declarados inocentes. ¿Ok? Vamos a otro parecido, que es Mateo 13:47. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echa en el mar, recoge a toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo le echan fuera. Así será el fin del siglo, ¿verdad? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Ves? Aquí otra vez. Los malos anteponiéndose a justos, ¿verdad? Entonces, y los echarán en el horno de fuego y allí será el crujir de dientes. Muy bien. Entonces, ¿qué es un justo o un sadik? Significa, de acuerdo bíblicamente, significa literalmente justo o recto. En el contexto bíblico y judío también, un sadik es una persona justa ante Dios, reconocida por su conducta moral, su fidelidad a los mandamientos divinos y su profunda espiritualidad. Yo pondría ahí más espiritualidad a su relación con el Eterno, ¿ok? En la intimidad como mandó Yeshua. Ese es un justo. ¿Se reconoce? Bueno, si no se reconoce, qué bueno que está leyendo esto, para que sepa cómo actuar o cómo ser. Dice, si hemos sido declarados justos por la gracia, eso también significa que con la ayuda del Espíritu Santo estamos capacitados ¿para qué? Para actuar de acuerdo a todas esas personas que yo acabo de mencionar como justas, ¿verdad? Y que se nombran en la Biblia como personas justas. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser irreprensibles? ¿Verdad? Si tenemos todavía la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo le puedo decir que yo estoy caminando intentando hacer eso. Y conozco a mis hermanos que caminan conmigo y también estamos puliéndonos, tratando de ser mejores, mejorar nuestro carácter, en fin, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, el ser declarado justo es recibir un título, ¿verdad? Como dije antes, usted ha sido nombrado justo, es un título que se le entrega en la mano. Ahora sí, ¿verdad? Hay que recordar que los títulos y las profesiones se ejercen, ¿verdad? Usted tiene que ser un sadik, de acuerdo a lo que hemos visto. Una persona con una alta relación con el Eterno, obediente, ¿verdad? Distinto. Es que la palabra santo significa distinto, apartado. Todo ese tema también, santidad, que leímos la vez pasada, está muy relacionado, ¿verdad? Dice, el justo es una persona de gran santidad y sabiduría que busca la intimidad con Adonai. En el secreto le buscan. Al justo se le considera capaz de interceder por su comunidad y su familia. Y usted dice, ¿cómo es eso? ¿Se los podemos interceder? Claro, ¿cómo no? Ahí está escrito. En Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede ser mucho, ¿verdad? La sedaká o justicia es ser bondadoso, generoso, benigno, aconsejador, servidor. El que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Se puede decir también que considera a los demás porque se pone en sus zapatos. Muy bien. Quiero recordar lo que dice Romanos 2:13, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante Dios. Eso lo dijo Pablo, el mismo que dijo que había echado la Torá y la ley a la basura.
Ese mismo Pablo dice aquí que obedecer la ley nos hace justos ante la ley de Dios. Nosotros somos salvos para ejercer nuestra justicia. No somos salvos por ejercer nuestra justicia. Esa es la diferencia, ¿verdad? Nosotros somos salvos, recibimos las arras del Espíritu Santo para poder ser ejecutores, ¿verdad?, de la bondad de Dios que está escrita en su ley, ¿verdad? Ahora vean esto, por su fruto los conoceréis, y por eso habrá dos tipos de vírgenes, unas obedientes y otras desobedientes. Las 10 vírgenes representan iglesias, pero hay unos que se quedan afuera, ¿verdad? Y también dice que muchos que hacen milagros serán desechados. Nunca los conocí, le dice Yeshua. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una intimidad, nunca conocieron, ¿verdad?, del Eterno, que también es parte de ser justo, ¿verdad? Entonces, por su fruto los conoceréis. Y yo quería hacer una pregunta última, ¿verdad? ¿Está usted ejerciendo el título justo? Una semilla fue sembrada en usted. ¿Habrá germinado, florecido y dado fruto? Porque es un proceso. Si la semilla que fue sembrada no está dando eso, entonces hay que meterse más con la palabra, hay que meterse más en oración y hay que estudiar más y entender más. Y pedirle al Espíritu Santo, dice que le dé sabiduría, Él la da sabiduría a raudales, ¿verdad? Primera de Pedro 1:3 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La semilla que fue sembrada usted fue sembrada mediante la palabra de Dios y a eso hay que dedicarle. Bien, hemos terminado, ya es el fin. Les agradezco mucho su atención y espero que, como siempre, que este programa sea de edificación para todos y cada uno de ustedes y para todos los que ustedes consideren que deben reenviarle este link, el link de esta enseñanza. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias.